Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Brenarin acarició suavemente desde atrás, bajando hasta la zona recorteta que le llamó la atención, jugueteando con ella ligeramente antes de pasar a la zona triangular inferior. La frotó suavemente sin sentir asco alguno, frotando y arrastrando así hasta que creyó que estaba limpia. De nuevo, la persona que iba delante se movió un poco, intentando controlar su respiración. El estómago de Kemjira se estremeció intermitentemente mientras las yemas de sus dedos se deslizaban sobre sus, acariciándolos como una niña curiosa. Mientras tanto, su otra mano frotaba la parte inferior de su cuerpo, como si quisiera provocarla aún más, por no hablar del hermoso par que se apretaba contra su espalda. Pero aunque estaba tan que tuvo que doblar los dedos de los pies, no se atrevió a decir nada por miedo a que la otra persona se detuviera. Se mordió el labio y dejó que siguiera explorándola con la piel de gallina hasta que tomó la ducha para enjuagarse el jabón. Deslizó la palma de la mano hasta que su cintura y la doña del cabello castaño finalmente tuvo la oportunidad de recuperar el aliento. Esta herida es muy profunda. Brenarin tocó suavemente la cicatriz de su cintura, que apenas medía unos centímetros. De hecho, la había visto muchas veces, pero nunca preguntó por ella, pues no parecía el momento oportuno. No estoy segura, creo que es solo una herida superficial. Ocurrió cuando me golpeó un trozo de cristal mientras el coche rodaba. Para cuando me di cuenta, ya estaba ahí. No pude hacer nada. He visto suficientes películas para saber que si intentaba sacármela, probablemente se me saldrían las entrañas y pronto me encontraría con llama. Aunque intentaba aligerar la conversación con algo de humor, Brenarin todavía sentía un nudo en el pecho. ¿Cómo puede alguien pasar por algo tan terrible? Perder a su madre de niña, ser criada por un padre que nunca tuvo tiempo para ella y tuvo que contratar a una amiga, y luego presenciar la muerte de su padre justo delante de ella. Después de eso, en el trabajo, sufrió acoso constante y le tocaron las heridas más profundas. Incluso la mujer que amaba era un fuerte dolor de cabeza. No podía. Entiendo cómo esta mujer todavía es capaz de sonreír. ¿Lo soportaste así toda la noche? ¿Qué podía hacer? Si fuera un espía de cactus, ya la habría arrancado. La tristeza se filtró a través de su alegre voz y Brenarin sintió que sus propias emociones se debilitaban. Se inclinó, besó suavemente la suave piel de su espalda y la abrazó con más fuerza, confundida sobre por qué lo hacía, para qué lo hacía y qué tipo de sentimiento era. Kumrin, estoy herida, ¿sabes? No puedo hacer mi tarea. Me alegro de que no murieras ese día. La voz suave pero firme de Brenarin hizo sonreír a Kemjira. Aunque Brenarin no le había dicho que la amaba, Kem aún podía percibir el cariño en su voz y sus ojos. Yo también me alegro de haber sobrevivido y haberte conocido, Kumrin. Me has consolado mucho, déjame consolarte ahora, ¿eh? ¿Qué quieres decir? Kemjira se giró para mirar a Brenarin, todavía sin comprender, lo sabrás pronto. Brenarin, con su elegante figura, emergió del agua antes de extender la mano para sacar a su esposa y dañarla bien. Ella, aún dolorida, se quedó quieta y cooperó. Cuando terminó de cubrirse con una túnica, la apartó y la besó de inmediato. La espalda de Kemjira se apretó contra la pared, haciendo que la luz de la habitación se apagara parcialmente. La joven abrió mucho los ojos cuando, de repente, su esposa se acercó y la besó dulcemente. Kemjira cerró los ojos, permitiendo que la otra persona le sujetara el rostro y la besara así, con sus lenguas luchando ferozmente hasta que se dio cuenta de que había dejado caer las caderas sobre la cama. Kumrin, ¿vas a revisar mi tarea? Todavía me duele la mano. Puede que mi lado izquierdo no pueda hacerlo bien. Cuando la otra persona se apartó del beso, Kemjira extendió la mano sana para tirar del lazo de su túnica, pero la palma fría le agarró la muñeca y en cambio tiró de la cintura.
No, te lo devolveré yo misma. Si no te niegas, pensaré que lo quieres, dijo con un brillo malvado en los ojos, mirando a sus dos dueños sin ocultarse. Que Mejira tragó saliva con dificultad porque nunca antes había visto esa faceta de Prenarin.